Hola, ¿qué tal? Ya han escuchado la lista de JP, el youtuber que llegó al Congreso por el Partido Verde. Debo aclarar que la iniciativa, por supuesto, encanta bajar el sueldo a los congresistas que ganan más de 30 veces lo que gana cualquier colombiano. Pero seamos realistas. La lista que JP de los políticos tradicionales que la firman, que la aprueban, y los alternativos que no están apoyando, es puro show, pura demagogia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la ley que está promoviendo el youtuber y ahora congresista JP Hernández es simple y llanamente demagogia. Es una ley orgánica, una ley que solamente pasa por 4 debates, una ley que no modifica la Constitución. Y esto es algo que se va a hundir muy seguramente, como la docena de veces que se ha hundido este tipo de reformas, como el bajar el sueldo de los congresistas. No puedes, por ejemplo, con una ley ordinaria implementar cadena perpetua. ¿Por qué? Porque hay una corte, la Corte Constitucional, que revisa las leyes, los fallos que hacen en el Congreso para ver si no infringen la Carta Magna, la Constitución Política. Y si la infringen, reversazo total, no se aprueba la ley. Así que el presidente no tiene forma de firmarla, hacerla eficiente, hacerla cumplir, porque no cumple los requisitos legales. ¿Por qué es una ley ordinaria? Porque son solamente 4 debates, una ley orgánica, no modifica la Constitución. Los congresistas, muy hábiles, muy astutos, hacen que su aumento salarial sea en base a la Constitución, en base a los altos cargos de los funcionarios. Si tú le bajas el sueldo a los funcionarios del Congreso, también le bajas a las cortes, a los jueces. Y el juez que va a revisar eso no se va a permitir bajarse el sueldo. Y si lo hace simplemente hacia los congresistas, estaría haciendo una violación a un derecho laboral y estarías persiguiendo a un sector en particular. Entonces no se puede hacer por esta vía. Y yo pienso lo mismo con los impuestos a las iglesias. Es muy difícil implementar un impuesto a las iglesias porque muchas iglesias tienen una labor social, como la Iglesia Católica, que se presta para apoyar la paz, para hacer campañas humanitarias, etc. Y por otro lado tenemos esas iglesias cristianas que vemos juntando tarritos para sacarle plata, diezmo a la gente, y los vemos con las mujeres operadas, con altas camionetas, y esta gente es la que no usa ese diezmo para retribuir a la sociedad. Y ahí sí estaría muy bien hacerles impuestos a estos pastores que se dedican al ánimo de lucro, a lucrarse ellos mismos. Pero queda muy difícil, a la vista de la ley, cómo vas a perseguir una religión, unos cristianos, unos pastores, y a los demás no los tocas. Y si tocas a todos, pues le va a quedar muy difícil sostener a una iglesia que hace acciones de labor social, juntando moneditas, a otros que llevan con datáfono y con escoltas, con cajas fuertes. Si JP Hernández de verdad quiere hacer bajar el sueldo de los congresistas, ¿por qué no se une a la iniciativa, por ejemplo, de Gustavo Bolívar, de hacer que los congresistas reciban pago por sesión? Eso sería mucho mejor y sería mucho más factible a la luz de las restricciones que podría tener a nivel judicial. Claro, ese tipo de reformas, esas no se las van a firmar los congresistas tradicionales, porque ellos saben que se hunde y que no se hunde. Es decir, muchos de esos congresistas ya han visto hundir proyectos de ley con leyes orgánicas como la de cadena perpetua para violadores, y más de una docena de veces el intento por bajar el salario a los congresistas. Y hay muchas razones, entre ellas cuando pasen al debate, de que se van a sentir en la dinámica de que no se puede influenciar en su propio sueldo, se van a decir que tienen un conflicto de interés, entonces a finales esas cosas no van a pasar. Así que, como les digo, lo que está haciendo JP es pura demagogia. Si no lo sabe, pues que se vaya enterando, pero ha pasado esta reforma, proyecto de ley, muchas veces en el Congreso y todas las veces se ha hundido. Lo mismo que la llamada propuesta de Claudia López, que estaba contemplada con varios puntos anticorrupción, entre ellos está bajar el sueldo de los congresistas, pero que de todas formas era algo inconstitucional y que se le presentó al señor Duque, y el señor Duque hasta últimas horas antes de retirarse le dio por aumentarle el sueldo a los congresistas de manera retroactiva. Así que no, es más fácil
subir el sueldo a los congresistas que bajárselo. Ahora bien, si le pueden criticar algo a los alternativos, pues ¿por qué no simplemente donan ese salario, donan esas camionetas, donan esos planes de celulares? No usan activos los planes y beneficios que les da el gobierno, el Estado, y más bien los retribuyen a la sociedad, como por ejemplo hace Gustavo Bolívar donando su sueldo, o David Racero, entre otros congresistas. Eso sería una cosa más plaudible y sería mejor ver en una legislación desde todos los congresistas arranquen con el sueldo a la mitad. Eso es todo. No se deben comer cuento de que se puede cambiar el salario de los congresistas con una ley orgánica, una ley ordinaria, porque eso no es real. Eso es algo que se va a hundir y se ha hundido muchas veces. Y si buscan titulares, si buscan un artículo de prensa, van a ver que siempre son por las mismas razones. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.